Muy buenos días, iniciamos un nuevo video tutorial de Java Enterprise Edition. Bien, ya se entregaron varios videos anteriores donde hemos estado desarrollando una aplicación para solucionar este problemita, ¿no? El enunciado de la implementación de una aplicación web para una nueva empresa aérea, en este caso Skype. Muy bien, ya hicimos varias cosas en nuestra aplicación y vamos a continuar con el desarrollo. Bien, si recordamos rápidamente, lo que hemos hecho es crear un proyecto Maven. Este proyecto Maven está compuesto por dos módulos, un módulo Core y un módulo Web. En este caso estamos trabajando con el módulo Core. Ya hemos hecho la implementación de nuestras entidades, nuestros entities. Hemos implementado pasajero, hemos implementado vuelo, está el vuelo, la entidad vuelo, y repito, pasajero, ¿ya? Y luego lo que hicimos es crear nuestro repositorio. Nuestro repositorio está inicialmente conformado por nuestra interfaz JPA Repository. En este caso es una interfaz genérica para cualquier tipo de entidad, por eso la utilización de templates. Luego, a partir de esta interfaz genérica, hemos declarado interfaz para cada entidad. En este caso tenemos pasajero repository y tenemos vuelo repository, que hereda de la interfaz JPA repository, donde ya nosotros especificamos, se especifica la clase entidad. Ya en este caso, pues vuelo repository hereda de la JP repository y se especifica que se va a trabajar con la entidad vuelo. Entonces tenemos una interfaz genérica JP repository y tenemos interfaces para cada entidad, ¿ya? Y luego tenemos la implementación de esas interfaces. En este caso vamos a implementar todos los métodos que aquí están declarados. Ya hicimos lo que vendría a ser vuelo. Ahí tenemos la implementación de la clase vuelo repository, que implementa la interfaz vuelo repository, y adicionalmente pues se incorpora lo que vendría a ser el serializable, que permite convertir esta clase en un conjunto de bytes, un objeto byte o conjunto de bytes, para que esto se pueda enviar a través de la red, porque es una aplicación web, requiere pues transporte de información, debido a que mi aplicación puede estar en un servidor de aplicaciones, y mi base de datos puede estar geográficamente en otro lado, y esto va a requerir el transporte o el envío de bytes a través de la red, y el serializable me soluciona ese problema o me ayuda a que no exista ninguna fuga o pérdida de información. Muy bien, esto ya hicimos en un video anterior de lo que era vuelo. Ahora nos toca hacer de pasajero. Bien, aquí en el código anterior había aquí un valorcito que me faltaba. Aquí donde se hace la consulta, aquí donde se hace el JPQL, aquí me falta un dato, no un error, tendría que ser un error. Aquí después del interrogante se coloca siempre este interrogante a qué número de parámetro pertenece. Por ejemplo, aquí yo le pongo interrogante 1, y acá cuando yo hago el set parameter yo especifico pues a qué interrogante pertenece. ¿Ya? Entonces hay 1 especificando, y de aquí viene ese 1. ¿Ya? Y si fueran 2, 3, 4, pues se va aumentando ahí la cantidad. Muy bien, entonces es el query que tenemos aquí. Y este tenía un find by ID, y aquí tenía un find by código, donde simplemente era el mismo, y aquí también hay que aumentarle el valor de 1. Listo, y ahí tenemos set parameter a nivel, y listo, se hace el mismo resultado, ¿ya? Ok, muy bien, ya tenemos ahí, lo grabamos y nos falta implementar
lo que vendría a ser pasajero repository implements, ¿no? Entonces en este paquete hacemos clic derecho para crear esa clase. Creamos esa clase que vendría a ser pasajero repository implements, ya, pasajero repository implement, que es la implementación de la interfaz que tenemos aquí. Muy bien, ahí está, y hacemos OK. Listo, finish. Y ahí está, implementado la declaración de nuestra clase. Muy bien. Listo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es indicarle pues que esta clase es la implementación, por eso el término también de implements, implementación de pasajero repository. Lo colocamos y de inmediato nos va a salir por ahí un error de que tenemos que agregar los métodos que tiene. Luego, antes de hacer eso, le vamos a también aumentarle el serializable, que ya dijimos que consiste en convertir este objeto en un conjunto de bytes para que posteriormente puedan ser enviados a través de internet o la red. Muy bien, entonces lo primero que se hizo es agregar estos dos implements, y lo segundo que vamos a hacer es agregar los métodos que se requieren implementar. Allí están todos, que son heredados de implements. Adicionalmente aquí ya hay otro warning, pues que la interfaz serializable me pide que se agregue un ID. Simplemente agregamos ese ID y ahí tenemos, ¿no?, que es el identificador del, mejor dicho, la versión de la serialización. Ya se trabaja a nivel de versiones, en este caso la versión 1. Perfecto. Muy bien, listo. Ahora nos toca implementar los métodos. Entonces van a ser similar a vuelo, que es similar. Entonces aquí en vuelos recuerdan que necesitamos primero, con este caso, este repositorio es quien se encarga de realizar específicamente la parte de persistencia, que implica pues que lo tengo en objeto. Aquí lo tengo en objeto y lo tengo que persistir en la base de datos. Entonces para eso se requiere para eso se requiere primero el persistent context, el contexto de persistencia. Y el contexto de persistencia implica pues cuál es mi persistent unit o mi unidad de persistencia, cómo se llama. Y eso, si recuerdan, les dije que está implementado aquí en Java Resource, aquí en Persistence. Esperen un rato que cargue. Ahí está. Está aquí en Resource, fíjense acá. En mi Persistence XML, ahí tengo el Persistent Unit, que en este caso vendría a ser SkyPeu. De ahí que viene el nombre de acá. Fíjense, de ahí viene acá, perdón. Persistent Unit. Entonces simplemente voy a copiar, recordando qué significa eso. Entonces yo necesito ese Persistent Unit que me permite, o es el nombre, es el ID, el nombre que va a permitir la persistencia de data. Muy bien. Luego, ¿qué necesito? Necesito declarar un Entity Manager que específicamente administra, gestiona las entidades. Ya, el Entity Manager lo necesito para gestionar mis entidades, mis entities. Muy bien, lo voy a copiar aquí, pongo el mismo Entity Manager. Ya, salió un error, no salió un error porque ya se ha incorporado el Entity Manager aquí de Persistent. Muy bien, ya tengo el Entity Manager y ambas líneas de código lo que hacen o lo que van a permitir es que yo pueda agarrar mi entidad y que se actualice o se inserte en la base de datos. Ya, muy bien, con esto ya se logra la conexión y la persistencia a nivel de datos. Muy bien, al momento de hacer insert, vemos acá que es lo mismo, que en final implica hacer un persistent, o sea, el objeto que está ingresando, en este caso el pasajero, se hace m. Lo que dice acá, m.persistent. Ya, vamos a volver persistente ese objeto, en este caso persistent. ¿Y qué entidad? Y aquí me pide un objeto de entidad, es justamente la entidad pasajero.
Entonces vendría el parámetro dep. Listo, ya tengo esto, y adicionalmente este método me pide que devuelva un entero, y lo que voy a devolver es .getID. Ya devuelvo el ID. Listo, devuelvo el getID. Os decía en el video anterior que así de simple se hace el insert, no tengo que hacer un SQL y que me diga insert, update, insert, to int, bueno, y toda la sentencia SQL, porque ya el JPA se encarga de hacer ese proceso. Lo mismo va a ocurrir aquí con updates, que vamos a hacer lo mismo. Implica simplemente la actualización de la data, y para esos casos se utiliza el famosísimo merge, que hace el proceso de actualizar la data, hace el merge. El merge implica juntar el objeto con la tabla, y de la misma manera, o tal igual como el método anterior, hacemos t.getID. Obtengo el ID. Listo, ya tengo ahí. Un ratito, se me está moviendo, ya está, getID. Listo. En delete lo mismo, es simplemente una línea de código, y lo que hace es llamo al entity manager y llamo al objeto remove, que permite remover ese objeto, que lo tengo ahí como objeto de la base de datos. Remove t, y en este caso, como se dan cuenta, yo remuevo el objeto, y como remuevo el objeto, aquí lo que hicimos era retornar 1. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer un getID. ¿Por qué? Porque ya el objeto ya ha sido eliminado, y si hago un getID estaría obteniendo el ID de algo que no existe, ¿no? Entonces simplemente retorno 1 indicando que ya se ha creado. El fint all o fint all consistía específicamente en hacer un select asterisco from, ¿ya? Y te voy a explicar esa partita, creo que quedó dudas en el video anterior. Entonces fíjense, ¿qué requiero lo mismo? Recordamos rápidamente. ¿Qué necesitamos ahorita? Necesitamos pues esta función final me dice que voy a retornar, o el retorno es un list, una lista de pasajeros. En este caso hago un list de quién, de pasajero, perdón, y le voy a llamar lista o listar, sea cual nombre, y este va a ser a un new array list, ¿ya? Un new array list de pasajeros. Bueno, acá se ha puesto pasajero, generalmente se le pone vacío. Si lo ponen así no hay ningún problema, porque automáticamente te está qué tipo de objeto es, ¿ya? Si lo colocan así también funciona sin ningún problema. Y aquí me sale un warning, sí, porque me dice has creado ese objeto, no lo estás usando. Pues sí lo voy a usar, porque al final lo que voy a devolver es la lista, y ya se retiró el warning. Entonces hasta aquí ya tengo primero el dato de retorno, en este caso que es la lista de pasajeros, es una lista. Luego de obtener esta lista, lo que tengo que hacer es llamar el query. Decía aquí en JP, aquí se utiliza el objeto typed query. El typed query es la clase que permite crear queries, ya permite crear o ejecutar queries. Ya, este es el typed query, permite ejecutar, perdón. Este es el que ejecuta, y el método createQuery es el que crea el query. Esto creo el query, y este typed query es quien ejecuta ese query, ¿ya? Entonces el entity manager es quien crea el query, y quien lo ejecuta es el typed query, ¿ya? Typed query. Entonces creamos aquí ese typed query. ¿De qué objeto? Entonces voy a ejecutar un query a partir del objeto pasajero. Y aquí creo ese typed query, que bueno, se puso query, ¿no? Y quien lo crea, repito, el typed query es quien ejecuta el query, y el entity manager es quien crea el query. Entonces tengo que hacer aquí un create query a partir de una entidad. Create query, y escojo el último, que dice crea una instancia typed query, ¿ya? Fíjense, este es el que crea esa instancia, crea la instancia, y donde tengo que especificar acá los parámetros, donde yo mando el query y el resultado de la clase. O sea, yo mando el query, y ese resultado, qué objeto va a tener, qué forma va a tener, ¿ya? Qué objeto, qué tipo de
qué clase va a ser el retorno. Y acá está, ¿no? Fíjense, el retorno. Este typed query va a tener un objeto pasajero, ¿ya? Muy bien, entonces escojo este último y aquí coloco ese query. Entonces generalmente cuando uno hace un query en un sistema de gestión de base de datos, sea SQL, MySQL, Postgres, SQL Server, realmente nosotros si hacemos un fit all implica hacer un select asterisco from, si la tabla fuera pasajeros, pasajero, sería algo así, ¿no? Realmente sí, pero esta es la sintaxis de SQL, en este caso se trabaja con JPQL. JPQL no existe el asterisco, no hay el asterisco, lo que sí más bien el JPQL es un query a objetos. Entonces lo primero que se hace, obvio esta parte, voy a quitarlo, entonces se hace un select de algo, te ponemos de algo de qué, from, y acá no especifico la tabla, sino especifico la clase. En este caso, ¿cuál es la clase? Pasajero. Pasajero. Como no puedo trabajar así con toda la clase, lo que se hace, fíjense en esto, es crear un objeto. Fíjense, cuando tú quieres crear un objeto pasajero, ¿qué haces tú? Que un pasajero P, ¿cierto? Estás creando un objeto P. Y estoy creando un objeto P de la clase pasajero. Este objeto P es un objeto de la clase pasajero. Entonces aquí se hace lo mismo. En este jQuery yo creo un pasajero y ese objeto yo lo llamo P. ¿Ya? Este P es un objeto de esta clase. Entonces tengo que mantener este esquema. Yo no puedo utilizar una clase así por así. Yo tengo que crear un objeto de una clase para poder hacer la consulta. Entonces aquí se hace eso. Yo creo un objeto P de la clase. Yo puedo ponerle cualquier nombre. Puedo ponerle pasajero. Pero generalmente como son consultas largas, se usa siempre esa notación sencilla que se llama pasajero P. Ya está. Para abreviar un poco, ¿no? Generalmente cuando hacemos a nivel de SQL, esto sería como darle un alias, porque son alias, ¿no? Yo puedo ponerle alias a una tabla, pero en este caso no es un alias a una tabla, en este caso es el objeto de esta clase. Entonces P es el objeto. Este objeto, digo, yo voy a consultar select de quién, de ese objeto, este objeto que está aquí, el select de ese objeto, de la clase, porque esta es la clase, esta es la clase, y este P recién vendría a ser el objeto. Entonces, ¿qué está haciendo? Consúltame de todos los objetos de esa clase. Entonces, esto se resume en eso. Es medio raro, están acostumbrados a SQL normal, este es JPQL. Muy bien, y luego me dice, este resultado, ¿qué va a generar? Fíjense lo que va a generar un objeto P de la clase pasajero. Entonces ese objeto va a pertenecer a la clase pasajero. Entonces pongo pasajero punto pasajero, perdón, digitación, pasajero punto y la clase. O sea, ¿qué va a devolverme esto? Este query va a devolverme un objeto de la clase, un P, y ese P es un objeto de la clase pasajero, y acá se pone así, para indicar que el resultado es una clase, es un objeto de clase, perdón. Ya está, listo, ahí tengo, eso el video anterior quedó un poco ahí, lo hice muy rápido. Bueno, ya tengo esto, y aquí, ¿qué hago? Como ya tengo el query, ahora sí, repito, todo esto genera el query, en esencia todo esto genera un objeto typed query. Entonces, ese objeto typed query, lo que yo tengo que hacer es ejecutarlo. ¿Ya? Ejecutarlo. Entonces, ¿cómo se ejecuta? Se hace pues query, punto, y lo que yo quiero es ya obtener el resultado. Entonces se obtiene get results. Y hay dos, ¿no? El result stream, que específicamente devuelve un stream, ¿ya? Y el otro que vendría a ser el result, el get result list, que devuelve una lista, que dice, ¿no? Devuelve una lista, objeto. Y es justamente lo que yo quiero, que me devuelve una lista, porque acá ya está. Lista es donde yo voy a capturar. Entonces, este método me devuelve una lista de esos objetos, y aquí ya tengo, ¿no? Lista igual a query results. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo la lista, y ya está. Y eso es todo. Fíjense, similar aquí, acá, bueno, aquí le puse abuelos, que le puse listas. Acá le puse lista, ¿no? Bueno, es lo de menos, porque al final simplemente este es un nombre de lista de pasajeros. Entonces, para mantener un poco el formato, me voy a poner que acá se devuelven los pasajeros.
pasajeros, y aquí también vamos a ponerle pasajeros. Listo, ya está, devuelvo los pasajeros. Y quien devuelvo son los pasajeros, porque yo quiero la lista de los pasajeros. Ya está, listo, tengo el find all, el exception, perdón, el find all. Listo. Ahora adicionalmente aquí hay otro método que se llama el método find by ID, que es buscar por ID. Va a ser similar al anterior. ¿Por qué? Porque el query getResult, ya lo dije anteriormente, ahora lo repito, este query, el único getResult que existe, pues me devuelve una lista. O sea, este método devuelve una lista. Y aquí yo tengo que devolver un objeto. Fíjense que me dice, tú tienes que devolverme un objeto, porque estoy buscando ID, quiero el pasajero con el ID 5, y debe devolverme ese pasajero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como yo tengo que hacer eso, ¿ya? Tengo que crearme otra vez lista pasajera. Entonces voy a copiar lo que está aquí, para no estar demorando en escribir. Vengo por aquí, listo, ya está. Tengo mi lista de pasajeros, pero yo tengo que devolver un pasajero. Muy bien. ¿Qué hago luego? Hago lo mismo que está aquí. Voy a generar un query. Listo. Voy a generar el query, lo copio que está arriba. Pero en este caso me dice por ID. Ah, ya, entonces ya cambia. Entonces ya consiste en utilizar el famosísimo where. Y aquí pongo pues p. ¿Quién? El ID. ¿Ya? El p.id. Fíjense, igualito con esta acá. P. que era B. Pero en este caso es pasajero. ¿Por qué B? Porque este es el objeto P. El objeto .id ya, es el objeto. Entonces esto es el objeto P y su atributo ID. Y le pongo igual a quién, a interrogante 1. Si existieran más parámetros ahí para insertar, le ponía interrogante 2, luego interrogante 3, en este caso es a nivel de números. Hay otra forma también de colocar utilizando etiquetas, ya, pero por ahora vamos a utilizar esto, interrogante. Entonces, esto lo estoy diciendo ¿por qué? Porque al final este parámetro va a entrar aquí y va a buscarlo por ID. Entonces, en este caso ya no es un select asterisco from, sino es un select asterisco de una tabla donde tiene que cumplir cierta condición, un where. Muy bien. Lo demás es idéntico, no cambia. Y aquí, lo siguiente es que ya generé el query, ya generé un objeto typedQuery, y lo que tengo que hacer es reemplazar este dato que está aquí. Este dato que está aquí. Y ese dato que tenemos ahí se hace utilizando el método setParameters, donde yo coloco, ahí está, ¿no? Fíjense, ese parámetro hay varias, está sobrecargado. Fíjense, acá está por atributos, donde puedo especificar el atributo, el valor, por fecha. Fíjense que ahí puedo mandar, en caso que sea un objeto tipo calendar, por posición. Aquí tenemos, por ejemplo, por parámetro, le decía, cuando tú colocas una etiqueta, ¿ya? Cuando tú mandas una etiqueta, y aquí está cuando es un template, cuando tú mandas el parámetro, y bueno, varias cosas. En este caso utilizamos siempre el primero, ¿ya? El objeto el primero. En este caso, este 1 que he colocado aquí, ese es el número que pongo aquí, el 1, ¿ya? El parámetro 1. ¿Y qué valor? En este caso es un ID. ¿ID de quién? De este T. Get.getID. Ya está. Fíjense, getID. Ya tengo ahí el objeto. Pero se dan cuenta, esto, ya tengo ahí el query y ahora tengo que capturar ese resultado, que vendría a ser igual a este. Ni más ni menos. Idéntico. ¿Por qué? Porque de Wibots, el único método que yo tengo es el getResultList. Existen otros, pero en este caso me devuelve toda la lista. Como me devuelve toda la lista, lo que yo tengo que hacer es pues fijarme, pues que lo que él quiere es solo un objeto, y aquí tengo toda la lista. Entonces, sí es obvio que si yo busco por un ID, a lo mucho voy a encontrar uno. Entonces tengo que hacer esa conversión. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que este query esté mal hecho, algún error por ahí y me devuelva nulo. O puede ser que el ID que estoy buscando no exista y el resultado puede ser una lista vacía. Entonces vamos a esos dos casos, ¿no? Entonces se hace el if para pues
evita que si hay un error por ahí o no existe el dato, me retorne un valor correcto. Entonces lo primero que tengo que hacer es verificar que ese pasajeros sea diferente de nulo, ¿ya? Sea diferente de nulo. Por ahí un error, ¿ya? Sea diferente de nulo. Sea diferente de nulo y que ese pasajeros no esté vacía. ¿Por qué tal está vacío? No hay, ¿ya? Que no esté vacía, ¿ya? Que no esté vacía. Entonces, ¿cómo hago para que no esté vacía? Aquí coloco la interrogante. Ah, ya. Uf, me olvidé de poner ahí. Ya, no esté vacío. Perdón. Este es antes y vendría a ser así. Ya, disculpen, estaba implementando ya está. Sí está vacío. Is empty. Ya, disculpe. Estaba con otro haciendo en otro lenguaje de programación. Disculpe. Ya, entonces, si es nulo o el pasajero is empty, o sea, si está vacío, entonces si le pongo no, implica que no esté vacío. Si no está vacío y pasajeros diferente de nulo, entonces yo puedo devolver. ¿Quién devuelvo? Pues el primer elemento de esta lista. ¿Y cómo se hace eso? Pasajeros punto get retorno el elemento que está en la posición 0. ¿Ya? Listo. En caso contrario, ¿ya? Yo tengo que volver un objeto. Entonces devuelvo un objeto. Creo un objeto pasajero vacío y lo devuelvo. Entonces, listo. Con esto ya tengo mi aquí. Entonces es similar al que estuvo por aquí. Fíjense, voy a los retornos, si es diferente nulo y vuelvo ahí. Bueno, aquí me está saliendo un error, me dice el método ya, perdón. Entonces aquí hay me dice el método, dice este método puede retornar un resultado pasajero. Me tiene que retornar, claro. Acá me falta el return, no olvidé poner el return, disculpen. Ya está, ahora sí. Listo, ya está corregido ese problemita. Entonces ya tengo listo el find by ID, listo el perdón pasajero, ya está implementado, listing para poder trabajar. Entonces hasta este momento yo ya implementé mi modelo, mi repositorio, las interfaces y el repositorio de que específicamente trabaja directamente con la entidad. ¿Ya? Listo, esto es mis clases. Algo me falta aquí, algo me estoy olvidando. A ver, ya. Sí, me está faltando aquí el Namet. Me estoy olvidando del Namet. El Namet permite pues que este nombre quede registrado, se inyecte este pasajero repositorio a las dependencias, ¿no? Entonces Namet, para que posteriormente yo lo pueda llamar. ¿Ya? Listo, muy bien. Ya, terminamos esto, no lo quiero alargar más el video y a la siguiente ya creamos nuestro siguientes interfaces y clases que vendría a ser la parte service. Ya eso sí, ya lo voy a hacer rápido porque es la misma lógica que está aquí. Es la misma lógica, repito, es la misma lógica que se tiene aquí. ¿Ya? Entonces cortamos ahí el video. Para seguimos trabajando con Java Enterprise Edition, estamos trabajando con JP, ahí estamos haciendo este pequeño proyectito de una aplicación web de la nueva empresa aerolínea Skype, un ejemplo sencillo que nos permite entender cómo funciona todo el mundo de Java Enterprise Edition con JP y CDI, el nivel de inyección de dependencias. Muy buenos días y gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video tutorial.